se han aumentado, han llegado hasta los oídos también de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios le recomienda al obrero, al predicador, al evangelista, ¿verdad?, al ministro, al pastor, al que evangeliza, a aquel más pequeño de los varones, más que todos que son los que llevan la palabra, hermano, les exige el Señor que se mantengan siempre, ¿cómo? Fieles a su palabra. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo: yo te insto a que prediques a tiempo, afuera de tiempo, a que enseñes, que redarguyas, que hables. Y ninguno le dijo: tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo, le dijo, de todos. Así que una recomendación grande que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, siendo Timoteo un joven predicador de la iglesia de Éfeso y pastor de esa iglesia. Iba a dirigir una iglesia grande, hermano. La iglesia de Éfeso era una iglesia de muchas personas y de muchas culturas. Este muchacho tenía que ser firme en su palabra y en la doctrina. Eso era lo que el apóstol deseaba en él. Deseaba que fuera directo, que fuera sincero, que no anduviera con tantas vueltas y que corrigiera a los ancianos que andaban algo afuera. ¿Verdad que no estaba fácil? Entonces, ¿qué hizo Timoteo? Pues hacer caso omiso o hacerle caso al apóstol. Tenía que ceñirse. El siervo de Dios, el predicador y el evangelista y todo aquel que estamos en la iglesia, hermanos, somos como soldados. Y los soldados tenemos que estar dispuestos, hermanos, a enfrentarnos, como decimos, a todo tipo de eso que está allí. Falsas doctrinas religiosas, falsedad, hermanos. Incluso la falsedad se entra a la iglesia, sale de la iglesia, está en los círculos familiares. La falsedad está muchas veces en las amistades y la falsedad se encuentra donde quiera, hermano. Estos temas muchas veces nosotros no nos atrevemos a predicarlos porque muchas veces hay hermanos sensibles en la iglesia, pero en la iglesia ya todos deberíamos de ser nosotros sólidos, deberíamos de ser nosotros ya un corazón, ¿verdad?, que debe de acaparar bien la palabra del Señor. Porque no podemos estar nosotros así con un poco, ¿verdad?, sobre la cuerda. Así es, hermano, ¿verdad?, hermanos y hermanas, ustedes ya me conocen cómo yo predico. A veces traigo cosas que tal vez son historias, no cuentan en la Biblia, pero que las traigo como ejemplo de algunos para nosotros tomarlo hoy en día. Y hoy en esta tarde me he visto la necesidad de leer este capítulo que pasó. Esto pasó, hermanos, hace más de 5.000 años quizás, aproximadamente 4.000, 5.000 años. La tierra se había reunido, o el hombre se había reunido en un solo lugar. Era una sola lengua, era un solo idioma el que había en ese entonces. No habían varios lenguajes como ahora. Estos hombres llegaron a una llanura muy hermosa, muy bonita para fructificar, para multiplicar, para sembrar, para todo. Al llegar ahí, hermanos, llegaron y vieron aquel lugar bonito y ahí se multiplicó. Ese fue el primer mundo, fue la primera generación, la primera civilización. Así que al estar en ese lugar, hermanos, dice la Escritura que se propusieron hacer una torre, y esto ya lo conocemos nosotros, hacer una ciudad y hacer una torre. Esta torre, hermanos, la idea era llevarla hasta el cielo y tratar de superar a Dios. El hombre siempre ha querido superar la majestad de Dios, y el ser humano siempre ha querido, hermanos, llegar hasta donde le permita el Señor. Hasta hoy en día, pues, los países se enfocan en comenzar, ¿verdad?, un nuevo panorama para la vida humana en otros planetas.
también así, hermanos, cuando ellos estaban edificando, Dios vio que en el corazón de estas personas no iban a desistir de fabricar una torre o de hacer una ciudad. Y descendió el Señor y les confundió la lengua y ya nadie se pudo entender. Uno hablaba una cosa, otro hablaba otra y otro hablaba otra. ¿Y quién iba a entender? Nadie. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron esparcidos de ese lugar, pero la torre quedó allí. ¿Y cómo se llamaba? Babel. Babel. Y de esa es la que vamos a hablar. Porque de allí, hermanos, de esa Babel y de esa confusión que es el significado, ¿verdad?, de la etimología de la palabra. La palabra Babel significa confusión, y esa confusión hasta hoy en día ha llegado, hermanos, a grande escala en el ambiente religioso y en el ambiente político, y hoy es usada la religión hasta incluso para los políticos que hacen, hermanos, de política para poder llegar a un cargo grande. La primera que inició, hermanos, con este tipo de confusión o de adoración, hermanos, no dudamos nosotros que fue la ciudad de la otra ciudad. ¿Cuál fue? El otro imperio fue Medo-Persia. el otro imperio fue Griego. y el cuarto imperio fue, hermanos, Romano. tenemos 4 imperios a través de la historia, a través del mundo, hermanos, que ya lo conocemos nosotros, ya lo sabemos y pues se ha predicado en muchas ocasiones. Pero el inicio de estos imperios comienza aquí. Babel, Babilonia, confusión. ¿Qué hacía Babilonia, hermanos, con sus ciudadanos, con su gente, los reyes de la tierra, hermanos? Dice Jeremías capítulo 10, verso 1 al verso 5. Las tradiciones, hermanos, de estos pueblos fue grande, influyó mucho en la humanidad. Vamos a comenzar de allí. Dice Jeremías capítulo 10, verso 1 hasta el verso 5. Ahí lo tienen, hermanos. Ustedes lo ven ahí y yo lo leo, hermanos, en la escritura. Yo lo leo en mi Biblia, dice así, versículo 1 dice: oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de ¿qué? De las gentes. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice, adornan aquel, por decir así, aquel muñeco, con plata y con oro, con clavos, con martillo lo afirman para que no se mueva. Erguidos están como palmeras, pero no hablan. Necesitan ser llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal ni para hacer bien. Tienen poder. En esta, hermanos, en este imperio empezó a adorarse imágenes. Se empezó, hermanos, a hacer imágenes de madera, de piedra, de metal, de cemento. Lo conocen muchos los hermanos. Lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque algunos tal vez no lo conocemos, pero el pueblo de Babilonia, hermanos, enseñaba a sus ciudadanos y a sus seguidores a que adoraran, hermanos, imágenes. En el libro de Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 1, dice así, lo pueden poner, mi hermano. El libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 3 y versículo 1 dice la palabra: y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura
anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió, el verso 2, y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes, los capitanes, oidores, receptores del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 3. Fueron reunidos pues todos los príncipes, los asistentes, capitanes, jueces, tesoreros, los consejeros, los magistrados, o sea, todo el gobierno. Allí habían alcaldes, tesoreros de todo, hermanos, habían toda la gente que trabaja en el ambiente público de una ciudad. Así que gobernadores de las provincias a la dedicación, a la inauguración de esta grande estatua. El rey Nabucodonosor se levantado, dice, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces, Babilonia, hermanos, era una cuna de religiosidad entre hacer estatuas y grandes monumentos y enseñarle a sus seguidores a adorarlas. Hoy en día no falta, hermanos, quien cuando pasa por una estatua se persina. Entonces, creyendo de que aquel monumento o aquella imagen que se encuentra en aquel lugar hace milagros. Esta enseñanza, hermanos, está a nivel mundial. Y por ende, algunos de nosotros hemos sido enseñados también a adorar imágenes. Esto no lo debemos de tener nosotros como iglesia. Y si usted como visitante pues lo hizo, pues no hacerlo. No hacerlo, porque esto es parte de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. El adorar imágenes, hermanos, viene de los babilonios. El adorar a la gente y el adorar, hermanos, y arrodillarse a las personas viene de los medos y los persas. Dice el libro de Esther capítulo 3, verso 1 y verso 2. Voy a hablar hoy de los medos y los persas. Los babilonios, las imágenes, las estatuas de metal comienzan aquí, empieza su periodo. Los medos y los persas fue un imperio que quedó después de Babilonia. Y los medos y los persas era así también, otra cultura, otra tradición. Esther capítulo 3, versículo, ¿qué les dije, hermanos? 3, 1. Sí, voy a leer aquí en mi Biblia. Esther capítulo 3, verso 1 y verso 2. Ya estamos en el imperio de los medos y los persas, estamos aquí, ya no estamos en Babilonia. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, agageo, y lo enalteció y le puso una silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, fíjense bien aquí, hermano, porque esta también es una cultura de los medos y los persas, y que hasta hoy en día muchas personas lo hacen. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban, se inclinaban, ¿a quién? A Amán. Me detengo allí porque la mayoría de personas y la mayoría de gente religiosa todavía lo hace. Cuando una persona feligrés, seguidor de cierto hombre o cierta mujer, lo primero que va a hacer es arrodillarse y besarle los pies. Y lo digo así directamente, hermano. ¿Saben por qué? Porque las personas, cuando ven al Papa, les voy a mencionar el Papa Francisco, por ejemplo. Les puedo mencionar el Papa Benedicto, que acaba de salir. Les puedo mencionar al Papa Juan Pablo II, que hace poco murió. Este personaje, hermano, es muy grande para la humanidad. Él tiene influencias. Y ha llegado las influencias incluso, hermanos, hasta nosotros. Cuando hay el descuido